Qué bueno poder saber que el amor de Dios hacia cada uno de nosotros es un amor que es incondicional. Un amor donde, como hemos cantado, Dios hace todo lo posible para poder mostrarnos su amor. Y una manera de poder mostrarnos su amor es regalándonos la palabra, regalándonos este espacio para que usted y yo podamos conocerle a Él. Quiero que hoy tú y yo podamos tener un tiempo muy especial para meditar en su palabra. Por eso quiero invitarte a que abras tu Biblia allí en el libro de Nehemías, capítulo 8, verso 1 al 18. Igual yo te invito a que leas la Biblia, a que mires la Biblia, pero aquí en la pantalla van a aparecer los textos. Por eso te invito a que juntos leamos la palabra del Señor y podamos hoy recibir su enseñanza. Vamos a leer el capítulo 8 de Nehemías, versículo 1. Entonces todo el pueblo en masa se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua. Y le dijeron al maestro Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Verso 2. El día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la reunión compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Y desde la mañana hasta el mediodía leyó en presencia de todos ellos delante de la plaza que está enfrente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras estaba de pie sobre una tribuna de madera construida para ese fin. También de pie y a su derecha estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilquías y Maaseías. Y a su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Usán, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Entonces Esdras abrió el libro y a la vista de todo el pueblo, ya que se le podía ver por encima de todos, lo abrió. Todo el mundo se puso de pie. Verso 6. Entonces Esdras alabó al Señor, el Dios Todopoderoso, y todo el pueblo con los brazos en alto respondió: amén, amén. Luego se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y adoraron al Señor. Los levitas Josué, Baní, Severías, Jamín, Acub, Sabtaí, Jodías, Maaseías, Kelita, Azarías, Josadat, Hana y Pelaías explicaban al pueblo la ley mientras la gente permanecía en su sitio. Ellos leían en voz alta el libro de la ley de Dios y lo traducían para que se entendiera claramente la lectura. Y como todo el pueblo lloraba al oír los términos de la ley, tanto el gobernador Nehemías como el maestro y sacerdote Esdras y los levitas que explicaban la ley al pueblo, dijeron a todos los que se pusieran tristes que no lloraran, porque aquel día estaba dedicado al Señor su Dios. Además le dijo Esdras: vayan y coman de lo mejor, beban vino dulce e inviten a quienes no tengan nada preparado, porque hoy es un día dedicado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría del Señor es nuestro refugio. También los levitas calmaban a la gente, diciéndoles que se callaran y no lloraran, porque era un día dedicado al Señor. Entonces toda la gente se fue a comer y a beber y compartir su comida y celebrar una gran fiesta,
porque habían comprendido lo que se les había enseñado. Al día siguiente, todos los jefes de familia y los sacerdotes y los levitas se reunieron con el maestro Esdras para estudiar los términos de la ley, y encontraron escrito en ella que el Señor había ordenado por medio de Moisés que durante la fiesta religiosa del mes séptimo los israelitas deberían vivir bajo enramadas. Entonces, por todas las ciudades y en Jerusalén se hizo correr la voz de que la gente saliera a los montes a buscar ramas de olivo, arrayán, palmera o cualquier otro árbol frondoso para hacer enramadas conforme a lo que estaba escrito en la ley. Y la gente salió y volvió con ramas para hacer sus propias enramadas en las azoteas y en los patios, como también en el atrio del templo de Dios, en la plaza de la puerta del agua y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la comunidad que volvió del desierto hizo enramadas y se instaló debajo de ellas, pues desde el tiempo de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no se había hecho tal cosa y hubo una gran alegría. Verso 18. Celebraron la fiesta religiosa durante 7 días y desde el primer día hasta el último, Esdras leía diariamente pasajes del libro de la ley de Dios. Y el día octavo hubo una reunión solemne conforme a la costumbre establecida. Qué preciosa palabra. Ahora quiero invitarte a que donde tú estás, vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que hoy traiga la revelación de su palabra a nuestra vida. Que hoy podamos, como ese pueblo, entender el mensaje, entender la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por esta linda oportunidad que nos brindas de poder, Señor, estar en casa, Señor, y poder preparar este tiempo para recibir la enseñanza, oh Dios. Hoy queremos pedirte a ti, Espíritu Santo, que abras nuestro entendimiento y que nos hagas entender lo que hoy tú nos quieres hablar, Dios. Señor, te entregamos nuestras cargas, te entregamos nuestras preocupaciones. Aún te pedimos, Señor, que nada nos distraiga hoy, Señor, y así podés estar juntos atentos, Señor, para entender, Señor, lo que hoy tú tienes para nosotros, oh Dios. Oramos dándote gracias en el nombre de tu Hijo precioso. Amén, amén y amén. Bien, mis amados, quiero que tengamos en cuenta el título de la enseñanza de hoy y es Reavivados por su palabra. Reavivados por su palabra. En el capítulo 6 de Nehemías podemos ver que a pesar de toda la oposición que el pueblo había enfrentado en la construcción de los muros, aquella obra había llegado a su fin. Dice la Biblia que habían sido 52 días de gran esfuerzo. Y después de haber culminado la obra, Nehemías y el pueblo pudieron haberse cruzado de brazos y haber dicho: estamos cansados, ya terminamos lo que nos habíamos propuesto. Pero podemos ver que tanto Nehemías como el pueblo entendieron que aunque la obra material había sido ya culminada, se necesitaba de algo. Era el momento de que ellos se enfocaran en las necesidades espirituales de la gente que estaba allí en Jerusalén. Usted que nos ha acompañado durante estos 13 días donde hemos estado construyendo muros, le doy gracias a Dios por su vida. Pero quiero animarle a que no nos crucemos de brazo y digamos: ya terminé, estoy muy cansado, estoy muy cansada. Y quiero decirte que no caigamos en esto. ¿Por qué? Porque podemos caer en un conformismo.
Y el conformismo nos puede llevar a que descuidemos lo que hemos logrado durante estos 13 días. Yo sé que tú has logrado en estos 13 días cosas muy importantes para ti, cosas muy importantes en tu familia. ¿Sabes? La Biblia nos dice en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Tengan ustedes cuidado para no perder el resultado de nuestro trabajo, sino recibir su recompensa completa. Nehemías no quería que aquella obra que les había costado o demandado mucho trabajo se echara a perder por el descuido. Por eso miramos que desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10, Nehemías de una u otra manera, junto con el pueblo, empezaron a llevar una serie de reformas y de acciones con el fin de no perder el resultado de su trabajo. ¿Cuántos de nosotros tal vez, después de haber conseguido un buen trabajo, después de haber edificado una hermosa casa, después de haber realizado un buen negocio, lo hemos dejado perder simplemente por nuestro propio descuido? Porque tanto el trabajo, tanto la casa como el negocio ha sido una bendición de Dios para nosotros, pero tal vez por nuestro propio descuido lo hemos hecho perder. Nehemías, de una u otra manera, puso todo un plan de acción para la reconstrucción de los muros. Porque quiero que recordemos que los muros representan seguridad, los muros representan paz, pero también los muros representan poder. Nehemías no solamente quería que la obra ya fuese culminada, él quería algo más. Y lo que él quería era el gobierno de Dios allí en la ciudad. Por eso cuando leemos el capítulo 7 de Nehemías, versículo 1, podemos ver cómo Nehemías designa, dice que porteros en las puertas, pero también él designa ministros en el templo, porque Nehemías entendía que el pueblo, toda esta nación, todas estas personas deberían adorar a Dios. Por eso, después de que aquella obra se culminó, tanto Nehemías como el pueblo querían que Dios fuese el centro de toda aquella obra que se había construido. Por eso, como hemos leído en el capítulo 8 del libro de Nehemías, vemos que en el versículo 1, todo el pueblo se sentó en masa. Algunas versiones hablan de que el pueblo se unió como un solo hombre. Eran 42,360 personas con un solo sentir. Todos tenían una misma motivación y era que se les enseñara la palabra de Dios. Estas 42,300 personas que habían vuelto nuevamente a Jerusalén habían entendido que lo que había sucedido con sus antepasados, que lo que había sucedido con la ciudad, que lo que había sucedido con el muro, era la consecuencia de que sus antepasados le habían dado la espalda a Dios y que habían desechado la palabra del Señor. Ahora ellos no querían volver a repetir la historia. Ellos estaban allí con un gran deseo y era volver a la palabra de Dios. Ellos sabían que si descuidaban los mandamientos del Señor, toda aquella obra que habían construido podría echarse a perder. ¿Sabes? Habían pasado 70 años y ellos, mis amados, tenían en este momento, en el capítulo 8 de Esdras, tenían de Nehemías, tenían una gran necesidad y era volver a la palabra. ¿Sabes? Algunos de nosotros no comprendemos la importancia de poder tener un ejemplar de la Biblia a nuestro alcance. Algunos de nosotros no comprendemos la bendición tan grande
que podemos tener a través de estos medios cuando nos sentamos como familia a escuchar la palabra del Señor. Algunos de nosotros no comprendemos la bendición tan grande que tenemos de poder reunirnos libremente, adorar al Señor hasta que perdamos la libertad. ¿Sabe? Para muchos de nosotros fue muy difícil haber escuchado, desde marzo, que no nos podíamos congregar a causa de lo que está sucediendo con la pandemia. Pasaron más de 9 meses para podernos volver a congregar. Y muchos desde el principio en nuestro corazón había un gran deseo y era volver a la casa. Mis amados, que Dios nos ayude para que nos llegue a ocurrir algo más drástico que, como le pasó al pueblo, nos impida escuchar, nos impida leer la palabra del Señor. El pueblo en el tiempo de Nehemías quería algo en su corazón, era volver a la palabra. Por eso el tema central en el capítulo 8 del libro de Nehemías es la ley de Dios, como lo hemos leído. El pueblo, dice la escritura, que estaba en la plaza central, pero también dice el texto que estaban enfrente de una puerta, la puerta de las aguas. Y esa puerta tiene un significado muy importante y es avivamiento. Hay muchos, y tal vez tú has escuchado demasiados conceptos acerca de lo que es avivamiento, pero yo me permití tomar el siguiente. Avivamiento es el deseo de volver a estar encendidos por Dios y para Dios, y que nuestro amor por Él sea constante. Amados, solo un avivamiento en nuestras vidas traerá en nosotros un despertar ferviente por la palabra del Señor, porque solo la palabra de Dios puesta en práctica en nosotros nos va a ayudar a cuidar lo que hasta el día de hoy hemos construido. El avivamiento es la obra soberana de Dios para despertar a su pueblo. El avivamiento nos muestra el horror del infierno, pero también nos muestra lo precioso de la obra redentora de Cristo. El avivamiento nos muestra la maravilla de la salvación por gracia, por medio de la fe, pero también nos muestra la urgencia de una vida de santidad y de testimonio. Pero también el avivamiento nos muestra la dulzura de adorar como pueblo a Dios. ¿Sabe que la palabra del Señor nos invita a nosotros a lavar nuestras vestiduras? Y yo creo que tú lavas tus vestiduras físicas con agua. Pero déjeme decirle que en la Biblia el agua representa la palabra del Señor. Pero también la Biblia nos invita a beber el agua de vida. No solamente nos invita a lavar nuestras vestiduras, sino que también nos invita a beber el agua de vida. Y cuando nos invita a beber el agua de vida, nos está invitando a beber continuamente del Espíritu Santo. Por eso cuando tú y yo aplicamos, escúchame bien, el agua de la palabra de Dios en nuestras vidas, entonces el Espíritu Santo va a obrar en nosotros y así vamos a poder ser reavivados por su palabra. El propósito del pueblo en aquel entonces era conocer al Dios de la palabra. Por eso vemos que ellos hacen una petición a Esdras. Le dicen que ellos querían escuchar la palabra. Ellos sabían que Dios habla a través de la palabra. El pueblo en ese entonces no esperaba un discurso elocuente o político de Esdras. Ellos tampoco querían una ceremonia de inauguración por haber terminado el muro. Ellos lo que necesitaban, lo que nos muestra en Nehemías capítulo 8 es que ellos necesitaban
la palabra del Señor. La Biblia nos enseña en el Salmo capítulo 19, versículo 7. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Y quiero preguntarte en esta hora, ¿qué importancia tiene en tu vida la palabra de Dios? Qué bueno sería que en estos tiempos nosotros como iglesia, mis amados, como ese pueblo, tengamos amor, tengamos sed por la palabra del Señor. ¿Sabe? Una iglesia que ama la palabra es una iglesia apasionada por la palabra del Señor. Qué bueno que como iglesia nosotros anhelemos que como único parámetro de nuestra vida es la palabra del Señor. Si amamos la palabra, si deseamos que ella sea el parámetro de nuestra vida diaria, estaremos continuamente disfrutando de un avivamiento. Vivimos en una sociedad que tiene poco la palabra del Señor. Vivimos en una sociedad que no le da valor a la palabra del Señor. Y son muy pocas las personas que dedican tiempo a escudriñar la palabra. ¿Cuánto tiempo dedicaste en esta semana que culminó? O en este mes que ya está a punto de terminar, a meditar, a escudriñar la palabra del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que diseñaste un plan anual para leer la palabra del Señor? ¿Sabes? Algunos decimos que llevamos años y años en la vida cristiana, pero ¿cuánto de esos años hemos dedicado para hacer un plan de lectura durante todo el año? Amados, tú y yo debemos leer la Biblia no solamente por leerla, sino debemos leerla para obedecerla. Ese es el secreto para que todo lo que hemos podido lograr hasta el día de hoy se mantenga firme. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, verso 24 al 25, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Ahora hay que tener cuidado, ya que algunos nos podemos jactar de que hemos leído mucho la Biblia, la palabra del Señor. Pero déjeme decirle, si es tu caso, que te jactas de que has leído muchas veces la Biblia completa, y si no hay cambio en tu vida, si no hay fruto en tu vida, es porque lo que has hecho ha sido perdido. Porque la palabra de Dios debe ser obedecida, debe ser leída y obedecida para que pueda haber cambio, para que pueda haber fruto en nosotros. Amados, como iglesia del Señor, debemos ser conocidos como aquellos, escúcheme bien, que tenemos hambre y sed por la palabra del Señor. La iglesia de hoy en día no debe ser conocida por cuantos caen en el piso en un tiempo de ministración de la palabra. La iglesia de hoy no debe ser conocida porque todos gritamos en el templo, amén, gloria a Dios. Tampoco la iglesia debe ser conocida porque tiene una buena estructura física. Tampoco debe ser conocida por que tiene la mejor banda musical. Tampoco la iglesia debe ser conocida porque los domingos se reúnen hombres con buenos trajes y corbata y mujeres con falda larga. No, la iglesia debe ser conocida porque está compuesta, escúcheme bien, de hombres y mujeres que viven la palabra de Dios. Cuando el pueblo pide a Esdras que le lean la Biblia, el pueblo, mi amado hermano, está demostrando su deseo por conocer al Dios de la palabra. Y quiero decirle algo, y lo digo con mucho respeto. No podemos reunirnos en lo que hoy en día llamamos iglesia
a que desde lo que llamamos púlpito se nos cuenten chistes. Sabe, lamentablemente, hoy en día, desde muchos púlpitos, en demasiadas congregaciones, se han vuelto esos púlpitos plataformas en donde los hombres intentan hacerse un nombre por sí mismos. Y no estamos llevando a las personas a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única fuente de alegría y de fuerza. Desafortunadamente hoy en día, muchos de nosotros los predicadores, los sermones que estamos dando son sermones que hablan acerca de la grandeza de nuestro ministerio, de los logros que hemos alcanzado en el ministerio, pero no estamos enseñando la palabra del Señor. Debemos pedirle a Dios que nos regale hombres y mujeres que nos instruyan fielmente como Esdras a la palabra del Señor. Pero también necesitamos orar por algo para que se cumpla la promesa que está en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11. Y dice, vienen días, afirma el Señor, en los cuales mandaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. El pueblo en el tiempo de Nehemías era un pueblo que tenía hambre por la palabra del Señor. Por eso pidieron a Esdras que les enseñara el libro de la ley. Ahora cuando miramos el capítulo 8 de Nehemías, versículo 9, dice la Biblia que el pueblo escuchó por 6 horas la palabra del Señor. Quiero que usted se imagine 42,360 personas al aire libre por 6 horas escuchando la palabra del Señor. ¿Qué tiempo estamos dedicando tú y yo para escuchar la voz de Dios? ¿Sabe? La mayoría de nosotros pasamos más tiempo viviendo para nuestros propios placeres. La mayoría de nosotros hoy en día estamos más concentrados en las redes sociales y no estamos apartando tiempo para escuchar la voz de Dios. Aún muchos de nosotros tenemos el privilegio de escuchar a través de estos medios o tal vez ir a la congregación y escuchar la palabra, pero en ocasiones vamos con el tiempo exactico. Yo tengo tanto tiempo para oír. Si me paso de ese tiempo no puedo más. ¿Y cuánto de nosotros, cuando el predicador se extiende un poco predicando la palabra, decimos, uy, hoy el culto estuvo muy largo? ¿Pone usted atención cuando escucha la palabra del Señor? ¿O está distraído en sus problemas? ¿Está distraído con sus cargas? ¿Está distraído tal vez en quién entra a la transmisión y quién no entra? ¿O tal vez está más distraído si el predicador tiene o no corbata? ¿O tal vez usted está distraído si entra un mensaje por el celular o algo? Amados, como iglesia, por años, hemos estado clamando, orando por un avivamiento. Y hoy puedo comprender que solo la palabra del Señor nos va a ayudar a ser encendidos para Dios, encendidos para Él. ¿Sabe? Solamente Dios puede avivarnos a nosotros. Gloria a Dios hoy por las mega iglesias. Gloria a Dios hoy porque los templos están llenos. Pero tal vez podemos estar con templos llenos, pero no encendidos por Dios y para Dios. Por eso quiero invitarte hoy y quiero desafiarte para que volvamos a la palabra, para que así podamos ser reavivados por la palabra del Señor. Porque una iglesia, escúcheme bien, en la cual no está el deseo por conocer la palabra, va a ser una iglesia que no va a querer dar a conocer la palabra del Señor. Esdras era un hombre que tenía una comunión muy profunda con Dios. Él no solamente estudiaba la palabra para conocer, como tal vez nosotros decimos conocer la palabra.
Él estudiaba la palabra para obedecer la palabra y poder ministrar a otros a través de la palabra. ¿Cuál fue la reacción del pueblo cuando el pueblo recibió la palabra? Dice el versículo 5 que cuando el pueblo escuchó la palabra, lo primero que hizo fue ponerse en pie. Pero también dice el versículo 6 que el pueblo se humilló y adoró rostro en tierra. Y no solamente eso. En el versículo 9 dice que el pueblo lloraba al escuchar la lectura de la palabra del Señor. Mis amados, qué bueno sería si pudiéramos amar tanto la palabra que salieran lágrimas de nuestros ojos solamente al escucharla. Dice el capítulo 9 de Nehemías, versículo 3, que el pueblo respondió ante la palabra, pero respondió con arrepentimiento. Y ese día dedicaron o redireccionaron sus vidas al propósito o al plan de Dios. El texto en capítulo 9 de Nehemías, versículo 3, dice que el pueblo, escúcheme bien, leían la cuarta parte del día la palabra del Señor. O sea, en la primera hora del día ellos leían la ley de Dios. Y dice que en la siguiente cuarta parte del día confesaban sus pecados y adoraban. El pueblo que obedece la palabra, el pueblo que escudriña la palabra, es el pueblo que permanece en el primer amor. En aquel día, el Dios fue magnificado y la respuesta fue en una adoración genuina a Él. Este debe ser el resultado de una iglesia que ama la palabra. La iglesia que ama la palabra es la iglesia que magnifica al Señor. Es la iglesia que permanece en el primer amor. Es la iglesia que demuestra una adoración genuina al Señor. El libro de Hebreos capítulo 3, versículo 15 dice, cuando oigan, hoy está hablando en tiempo presente, su voz, no endurezcan el corazón. Amados, si Dios hoy te está hablando a ti, quiero invitarte a que le digas a la persona que está al lado tuyo, es tiempo de volver a la palabra. Dígale, es tiempo de volver a la palabra, porque necesitamos ser reavivados por la palabra del Señor. Somos muchos que hoy en día, los que nos jactamos por el conocimiento bíblico que tenemos. Pero déjeme decirle, aunque muchos nos jactamos, no estamos practicando el conocimiento que tenemos. ¿Y por qué razón? Porque no se ven en nosotros frutos dignos de verdadero arrepentimiento. Pablo en el capítulo número 3, verso 16 del libro de Colosenses, exhorta a la iglesia y le dice, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándoos y exhortándolos unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué produce? ¿Qué produce la práctica de la palabra de Dios en la vida del creyente? Quiero mirar algunas cosas que produce la palabra de Dios en la vida del creyente. Primero, confronta el pecado. La Biblia dice en el Salmo 119, verso 59, consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Lo segundo que produce la palabra de Dios en la vida del creyente es arrepentimiento. Nehemías 9:2 dice, el pueblo confesó sus pecados y sus iniquidades. Lo tercero es que la palabra da ánimo. El Salmo 119, versículo 111 dice, tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son gozo de mi corazón. Pero también la palabra da discernimiento. El Salmo 19, verso 7 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Pero también la palabra da esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 13 dice, y el Dios de la esperanza
nos llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero también la palabra del Señor nos muestra a nosotros la misericordia de Dios y el consuelo de Dios. Y por último, y sé que son más cosas, pero por último, la palabra nos muestra al Hijo de Dios, a Cristo, quien es la palabra encarnada. Juan capítulo 5, verso 39, el Señor dijo: las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Ahora, la ley no puede salvarnos, pero solo ella puede llevarnos y convencernos de que necesitamos un Salvador. Ella nos apunta a Cristo, que es nuestro Salvador. O sea, la palabra, ¿sí?, nos lleva y nos muestra que necesitamos un Salvador, pero también ella nos lleva a Cristo, que es nuestro Salvador. Gálatas capítulo 3, verso 24 dice: la ley fue nuestra tortura hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. La palabra de Dios trae convicción y nos lleva al arrepentimiento, pero también nos da gozo, porque la misma palabra que hiere, escúcheme bien, también sana. Jeremías capítulo 15, verso 16 dice: cuando descubrí tus palabras las devoré, son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. En aquel gran día de Nehemías capítulo 8, la palabra impactó tanto el corazón del pueblo, que el resultado de esto fue que el pueblo se arrepintió y el pueblo se convirtió en hacedor de la palabra del Señor. Por eso miramos a través del capítulo 8 del libro de Nehemías, verso 14 al 16, que el pueblo leyó la palabra y el pueblo entendió que había una fiesta que tenían que celebrar. Y dice la palabra que esa fiesta no se celebraba desde el tiempo de Josué. Habían pasado muchos años donde el pueblo no celebraba la fiesta de los tabernáculos, pero ellos entendieron cuando leyeron la palabra. Dice el capítulo 9 de Nehemías, verso 38, que ese día el pueblo hizo compromisos con el Señor. Es más, si tú lees, dice que ellos firmaron. ¿Qué firmaron? Que ellos iban a respetar la palabra, que ellos no iban a dar sus hijas a las naciones paganas, que ellos iban a respetar el día de reposo, que ellos iban a dar las primicias, que ellos iban a dar los diezmos, que ellos iban a dar las ofrendas. Quiero preguntarte, ¿tienes problemas con los diezmos? ¿Eres tú el que dice que no crees en el diezmo? Lee la palabra y deja que la palabra te instruya, porque en la palabra está escrito. Ese día el pueblo entendió que debería contribuir a la casa de Dios, pero todo fue porque el pueblo entendió la palabra y se convirtieron en hacedores de la palabra. Quiero preguntarte, ya para terminar, ¿qué impacto tiene la palabra de Dios en tu vida? ¿Te enojas cuando la escuchas? ¿La esquivas? Oh, esa palabra es para Julano, esa palabra es para mi esposa, esa palabra es para mi hijo. O tal vez el impacto que trae a tu vida es que te da sueño. O tal vez cuando escucha la palabra de cierto predicador dice: hoy el pastor está bravo conmigo porque lo que está haciendo es tirándome piedras. Quiero que leas conmigo Isaías capítulo 66, versículo 2. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, y a los que tiemblan ante mi palabra. ¿Sabes? Son bendecidos los que tienen un corazón humilde y arrepentido. Son bendecidos los que no juzgan la palabra. Son bendecidos los que no tienen en poco la palabra del Señor. Son bendecidos, según el texto,
los que tiemblan, o sea, los que no son presuntuosos, sino aquellos que creen y que como creen tienen reverencia por la palabra y la ponen por obra. Muchos quieren o queremos que Dios mire nuestras circunstancias y le clamamos a Dios: Dios, mira cómo sufro, Dios, mira cómo esa angustia que tengo, Dios, mira, no encuentro salida, Dios, no tengo trabajo, Dios, tengo problemas en el hogar, Dios, estoy en cierta situación. Pero sabes, Dios mira que nosotros muchas veces nuestra actitud hacia Él no es la mejor. El Señor está observando lo que te pasa, pero Él también observa nuestro corazón. Amado, Dios no mira lo que tú haces para agradarle. Dios lo que mira es nuestro corazón y qué actitud asumimos ante su palabra. Amados, el avivamiento espiritual que viene por entender la palabra nos lleva a un arrepentimiento de nuestros pecados y a la obediencia absoluta a la voluntad de Dios. Necesitamos ser reanimados por la palabra, reavivados por la palabra, para que haya en nosotros un arrepentimiento genuino y una voluntad absoluta a la palabra del Señor. Allí donde tú estás, quiero invitarte a que oremos. Si hoy el Señor ha hablado a tu vida, quiero que le digamos al Señor: Señor, es verdad, necesito un reavivamiento en mi vida, porque he dejado de leer tu palabra, porque he dejado de escuchar tu voz. Señor, necesitamos reavivarnos por la palabra, porque la tenemos en poco. Tal vez tú como padre, como esposa, como joven, tienes en poco la palabra del Señor, y así quieres ser bendecido. Y así quieres que en todo lo que emprendas te vaya bien. Hoy el consejo es que tengamos el anhelo, que tengamos el deseo de ese pueblo de aquel entonces, para que el Señor venga y avive su obra en nosotros. ¿Por qué no oramos al Señor? Padre, en esta hermosa hora, queremos darte gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos muestras a través de aquel pueblo. Un pueblo que había pasado 70 años en el exilio. Un pueblo que en esos 70 años escuchó a los profetas. Pero un pueblo, Señor, que entendió que después de la reconstrucción de los muros, lo que ellos necesitaban era cuidar esa obra. Pero, Señor, conociendo al Dios que enseña la palabra. Dios, hay muchas cosas que hemos logrado, cosas que queremos lograr, pero Señor, no queremos que por nuestro propio descuido esas cosas, Señor, se derrumben, Dios. Los antepasados de Esdras, del pueblo, te habían dado la espalda, Señor. Habían tenido en poco tu palabra y a causa de eso vino la destrucción, Dios. Señor, yo te ruego que en esta hora, Señor Dios, tú pongas en nuestro corazón, Dios, un deseo ferviente por tu palabra, Dios. Señor, hoy te rogamos, Rey del cielo, que nos inquietes a apartar tiempo, Señor, para escudriñarla, para estudiarla, pero ante todo, para ponerla por obra, Dios mío, Señor. Hoy rogamos y te pedimos perdón por aquellos hombres y mujeres, Señor, que te dan la espalda, Señor, que niegan tu palabra, Dios. Y también te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas congregaciones, Señor, donde se usa mal la palabra, Señor, donde se usa solo para los intereses del hombre, Señor del cielo. Padre, necesitamos que en estos tiempos tú levantes hombres y mujeres que fielmente enseñen la palabra. Pero también necesitamos que traigas, Señor, a nuestra vida, que traigas a nuestra familia hambre, que traigas a la iglesia hambre por la palabra, Señor. No queremos ser conocidos como la iglesia que tiene el mejor predicador.
No queremos ser conocidos como iglesia que tiene la mejor banda musical. Queremos ser conocidos ante la sociedad como la iglesia que ama y obedece la palabra, Señor. Por eso hoy clamamos a ti, Espíritu Santo, reavívanos. Reavívanos, Señor, por tu palabra. Por eso presentamos a ti nuestro corazón, Señor. Y te pedimos, Señor, inquiétanos a permanecer en el primer amor. Porque en el primer amor, Señor, hay deseo, hay pasión por lo tuyo. Hay deseo y hay pasión por llevar a otros el mensaje de salvación, Dios. Hoy solamente te pido, Señor, reavívanos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén y amén.